La llegada al aeropuerto estuvo marcada por un clima de expectativa absoluta desde el primer momento. Seng Torun apareció ante las cámaras con un semblante sereno, pero consciente de la tensión que lo rodeaba. Nadie imaginaba que, tras un viaje aparentemente rutinario, se produciría una confesión tan impactante. Los periodistas se acercaron con preguntas habituales, sin prever el giro que tomaría la conversación. El murmullo creció a medida que se acercaba a la zona de prensa. Todo indicaba que ese regreso no sería uno más. Fue en medio de ese intercambio cuando Seng Torun decidió hablar con una franqueza inesperada. Sin rodeos ni evasivas, respondió a una pregunta que cambió por completo el tono del momento. Sus palabras fueron claras y pronunciadas con calma, como si ya hubiera aceptado las consecuencias. La confesión sorprendió incluso a los más experimentados en este tipo de escenas. El silencio posterior fue absoluto. El impacto se sintió de inmediato. Según relató, el viaje a Riad había sido intenso y lleno de reflexiones personales. No se limitó a hablar de compromisos profesionales o agendas cargadas. Explicó que fue un desplazamiento que también tuvo un peso emocional importante. En ese contexto, admitió que no pasó la noche solo en el hotel. La naturalidad con la que lo dijo dejó a todos sin reacción inmediata. El nombre de Mahsin Meravet apareció de forma implícita en el ambiente, aunque no fue mencionado de manera directa. La referencia fue suficiente para que todos comprendieran a quién se refería. La expresión de Seng Torun no mostraba arrepentimiento, sino aceptación. No buscó provocar ni generar escándalo. Simplemente habló desde su verdad. Esa actitud marcó la diferencia. Los presentes notaron que no se trataba de una confesión impulsiva. Cada palabra parecía medida y pensada con antelación. Seng Torun mantuvo un tono respetuoso en todo momento. No entró en detalles innecesarios, ni buscó alimentar el morbo. Aún así, la información fue contundente. El momento quedó grabado en la memoria de todos. Mahsin Meravet, aunque ausente físicamente, se convirtió en el centro de todas las interpretaciones. Su figura fue asociada de inmediato a la confesión. Analistas destacaron la discreción con la que siempre ha manejado su vida personal. Esa coherencia hizo que la revelación tuviera aún más peso. La historia tomó un matiz distinto al habitual. El enfoque fue más emocional que sensacionalista. Seng Torun explicó que esa noche fue significativa por muchas razones. Habló de conversaciones largas, de silencios compartidos y de decisiones internas. No describió la situación como un impulso, sino como una consecuencia natural. Reconoció que fue un momento de conexión profunda. Esa aclaración cambió la percepción inicial. La confesión se volvió más humana. La reacción del público no tardó en llegar. En redes sociales, el fragmento del aeropuerto comenzó a circular rápidamente. Algunos expresaron sorpresa, otros comprensión. Muchos destacaron la honestidad del actor. La conversación se expandió en cuestión de minutos. El tema se volvió tendencia. Programas de entretenimiento analizaron el momento desde distintos ángulos. Se habló del contexto del viaje y del significado de la confesión. Expertos coincidieron en que no fue una declaración improvisada. Todo indicaba una necesidad de sinceridad. El aeropuerto se transformó en un escenario inesperado. La noticia ganó fuerza con cada repetición. Seng Torun no retrocedió en sus palabras. Tras la confesión, mantuvo la misma postura serena. No añadió explicaciones innecesarias ni desmintió interpretaciones. Esa firmeza fue interpretada como una señal de seguridad.
El mensaje ya había sido dado. El silencio posterior también comunicó mucho. Mahsin Meravet fue mencionada con respeto en los análisis posteriores. Su nombre pareció ligado a una relación intensa y reservada. No hubo declaraciones de su parte, pero su silencio fue significativo. Para muchos, esa discreción reforzó la veracidad del momento. La historia se mantuvo en un tono contenido. Eso aumentó el interés. La confesión fue vista como un punto de quiebre en la narrativa pública de Sankt Torun. Hasta entonces, su vida personal había sido manejada con cautela. Este gesto marcó un cambio evidente. Mostrar esa faceta generó cercanía con el público. La vulnerabilidad fue bien recibida. La imagen del actor se volvió más real. Con el paso de las horas, el tema no perdió relevancia. Al contrario, cada análisis aportó nuevas interpretaciones. El viaje a Riad comenzó a verse como algo más que un compromiso profesional. La noche en el hotel se convirtió en símbolo de una decisión personal. Esa lectura se instaló rápidamente. El interés se mantuvo alto. Sankt Torun fue descrito como alguien que decidió no ocultar más lo evidente. Su confesión fue directa, sin adornos ni excusas. Esa honestidad fue destacada incluso por sus críticos. No todos estuvieron de acuerdo, pero nadie quedó indiferente. El impacto fue transversal. La conversación se amplió. Mahsin Meravet quedó posicionada como una figura clave en este capítulo. Su nombre se asoció a una etapa intensa y significativa. Sin necesidad de hablar, su presencia fue constante en el relato. El público percibió una conexión sólida. La historia ganó profundidad emocional. El morbo quedó en segundo plano. Finalmente, el regreso de Riad quedó marcado por esta confesión inesperada. El aeropuerto se convirtió en el escenario de una verdad que ya no podía ocultarse. Sankt Torun habló con claridad y asumió su decisión. Mahsin Meravet quedó ligada a ese momento decisivo. La noticia se compartió masivamente, y el interés del público continúa intacto.